vamos a ir a la línea telefónica porque seguimos con las notas en la mañana de hoy en este Tiempo al Tiempo y nos va a estar hablando en la mañana de hoy Valeria Abu-Samra. Ambu-Samra, bueno, porque están con el tema de los planes de alfabetización de Argentinos por la Educación, justamente porque se está elaborando el primer informe de este monitoreo. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal, Karina? Hola, Federico, buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes. Un placer charlar con usted en esta mañana. Bueno, yo lo decía, se está el primer informe de este monitoreo de la campaña nacional por la alfabetización. Cuéntenos cómo fue este resultado de este primer informe. Bueno, bien, sí, en realidad es un primer informe que ya se publicó, un primer informe de monitoreo, campaña nacional por la alfabetización, que fue elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, ¿no? Y en ese informe lo que ellos recaban, hacen una síntesis del compromiso federal por la alfabetización que se establece y que se aprueba en la última asamblea del Consejo Federal de Educación. Y ahí se describen una serie de, compromisos o de acciones a seguir, como por ejemplo, qué objetivos se van a proponer, es decir, hay un compromiso de las 24 jurisdicciones del país, y en esas se establecen los objetivos, el alcance que va a tener cada uno de estos planes de alfabetización, las acciones de formación docente que van a proponer, qué recursos o con qué recursos pedagógicos van a contar, y qué propuestas van a aplicar, para evaluar esos logros que van a tener que ir monitoreando o siguiendo de cerca. Bien, la idea de esto de llevar a las escuelas esta campaña nacional por la alfabetización, ¿qué es? Que los niños aprendan a leer y a escribir como corresponde, que aprendan a leer pero además comprender lo que están leyendo. A ver, yo creo que esta es una campaña que iniciaron muy fuertemente y que creo que tuvo una repercusión muy importante. Ya vienen trabajando mucho por estas cuestiones, tanto Argentinos por la Educación como muchas otras organizaciones a lo largo de todo el país. Yo creo que un poco la cuestión es concientizar, y no solamente a nivel escolar, sino a nivel de la sociedad, ¿no? Concientizar, por un lado, sobre la importancia que tiene la lectura y la escritura, la buena comprensión de un texto. Un buen comprendedor tiene muchas ventajas sobre aquellos que no tienen las mismas oportunidades. Y no solamente por una cuestión de desarrollo o desempeño en el marco de la escuela, sino también de desarrollo de esa persona en la sociedad, ¿no? Una persona que sabe comprender es un lector crítico, es un lector a quien no engañan, que puede decidir y que en definitiva es mucho más libre. Entonces, me parece que esta campaña y este primer informe de alguna manera reflejan la preocupación que hay por los estándares alcanzados, que yo hasta diría que no es solamente una cuestión local, sino que es una preocupación internacional. ¿Qué pasa ahora con la forma en que comprendemos textos? Niños, adolescentes y adultos. Valeria, Entonces, pero ¿qué fue lo que... Está bien, usted me va a decir, bueno, estamos tratando de remediar justamente lo que pasó. Ahora, pero ¿qué fue lo que pasó en el camino? Porque se supone que un docente de nivel primario, secundario, jardín, estudia justamente para llevar esto a los niños y apoyarlos, acompañarnos en esto de la lectura, que aprendan a leer, no solo a leer, sino a comprender lo que están leyendo. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Que llegamos a primer año del secundario y en muchos casos al ingreso a la universidad y los profes de la universidad dicen, tengo chicos que no saben leer ni comprender el texto. ¿Pero qué pasó? Pasaron más de 14 años en todo ese tiempo que transitaron por la primaria y el secundario. sí, yo creo que es una coyuntura muy difícil. Es decir, yo creo que los docentes hacen muchísimo en el marco de la escuela y muchas veces tienen que lidiar con muchas situaciones que van más allá del desarrollo de la lectura y la escritura. Pero más allá de esto, pasaron muchas cosas, como por ejemplo, cuando uno piensa en una habilidad cultural como la lectura o como la comprensión, todo lo que tiene que ver con lo ambiental, con lo contextual, influyen de manera determinante. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos particulares, las tecnologías que impusieron formas nuevas de procesamiento de la información
cambiaron la forma en que se lee y que se escribe. La pandemia, es decir, un alto o un tiempo en el que no se pudo seguir de cerca lo que estaba pasando o cómo se desarrollaban ciertas habilidades, influyó también en esto. Hay muchas cuestiones, la falta por ahí de conciencia de que hay que explicitar procesos, es decir, hay que enseñar a comprender un texto. Y muchas veces uno da por supuesto, incluso en la universidad, que nuestros estudiantes saben hacerlo. Sí. Entonces, yo creo que es como una serie de eventos un poco, no voy a decir desafortunados, pero de eventos que convergen y que hacen que el panorama de hoy, vuelvo a decir, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en todo el mundo, sea un objeto de preocupación. Es decir, no hay una única causa. Son muchas. Incluso, diría más, esto es algo que no comienza en la escuela, que ya comienza en el hogar. Sí. Es decir, que comienza con el primer desarrollo lingüístico de los niños. Entonces, también la toma de conciencia de que es importante, obviamente hay contextos hogareños en el cual es más difícil de poner en marcha, pero la toma de conciencia de que ya desde la casa uno puede ir colaborando en esto, también es muy importante. Sí, estaba pensando en eso que usted nos decía justamente, Valeria, que los docentes se están ocupando en las escuelas de más cosas de las que se tendrían que ocupar. Y eso hace que por acompañar al grupo de chicos que está con algún problema familiar, el que sea, o alguna patología, es como que se pierde en el contexto lo que tiene que dar en la clase, o lo que da en la clase se hace más largo en el tiempo debido a esto que se tienen que ocupar de más cosas de las que tendrían que ocuparse dentro de un aula. Y en eso concuerdo con usted enormemente. Y también en esto de que por ahí nosotros como padres nos no dejamos el tema de que, bueno, no, la escuela es la que se ocupa y no estamos permanentemente ahí encima del chico tratando de apoyar justamente lo que se dio en la escuela o acompañar la trayectoria escolar. Claro, yo creo que, como bien vos decís, Karina, la escuela sí es la que se tiene que ocupar de esto, por supuesto, pero uno puede colaborar también desde el hogar. Uno puede colaborar, creo que en la pandemia todos vivimos, que en ese momento en particular todos vivimos esta sensación de qué difícil que es enseñarle a nuestros hijos y acompañarlos en todo este proceso, ¿no? Porque tuvimos que ponernos encima una tarea a la que no estábamos habituados, con la que no estábamos habituados a llevar adelante. Entonces ahí uno por ahí valoró un poco más el trabajo docente que es tan sacrificado en algún punto. Pero yo creo que si tomamos conciencia, incluso entre los objetivos de este compromiso de alfabetización, el compromiso que asumen algunas jurisdicciones reconoce que el camino de la alfabetización es un camino largo y sostenido en el tiempo. Y creo que esa es la clave. Empezar a entender que ya desde el hogar, cuando uno le lee o le cuenta una historia a su hijo, cuando interactúa con sus hijos, ya empieza a promover una serie de habilidades que van a ser determinantes a la hora de adquirir posteriormente la lectoescritura. Entonces, por eso es que destaco y me parece muy importante el haber podido recuperar estas cosas, ¿no? Estas sensaciones y estos compromisos que tienen que ver con el empezar a entender que esto es una responsabilidad de todos y un trabajo de todos sostenido en el tiempo. Valeria, Federico te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Está claro el diagnóstico, ¿no? Que se hace en la comprensión de los chicos, en lo que pasa con matemática, lo que pasa en las aulas y lo que estamos viendo reflejados año a año, o por lo menos en los últimos años. Ahora, la pregunta que te quería hacer es, a raíz de esto que venimos analizando, ¿se puede decir que estamos en el peor momento en términos de alfabetización de las últimas décadas? ¿Se puede comparar con aquel entonces? Digo, ¿cómo es esa evolución histórica de estos programas de alfabetización y de la situación de los chicos? Bueno, Federico, a mí me resulta como muy difícil responder esta pregunta porque los contextos también son muy diferentes. Vos pensá una cosa, digamos, esto es lo que yo siempre trato de entender para entrar mejor al panorama. Hoy en día, a diferencia ya desde el año 2006, el tema de la obligatoriedad
de la escuela hasta la escuela secundaria hace que haya insertos muchos más chicos en el sistema educativo que antes, con lo cual uno puede registrar más dificultades. Pero además hay muchos más instrumentos de evaluación teóricamente fundados y hay como mucho más registro de estas dificultades. Entonces, a mí me parece que sí hay dificultades, sin lugar a dudas, es decir, no lo voy a negar. Hay dificultades porque de hecho en pruebas nacionales e internacionales, digamos, los resultados no coinciden con los anhelos que el sistema educativo tiene. Tal cual. Un 46% de los niños de tercer grado no comprende lo que lee. Es decir, que dificultades hay. Pero también creo que hay nuevas formas y más variedad en esas formas de registrar las dificultades. Entonces, por eso me parece como incomparable. Yo no me animaría a decir estamos en el peor momento. Estamos en un momento que requiere de, más que de preocupación, de ocupación, además de preocupación. Y creo, y siempre insisto con esto, que no es una preocupación local, sino que es una preocupación mundial, porque hay cosas que cambiaron las formas que nos hacen procesar la información. Hoy se lee en una pantalla diferente a lo que se lee en el papel. Entonces, eso, a la hora de considerar las dificultades, también hay que tomarlo en cuenta. Porque eso impulsa otro tipo de memoria, otro tipo de atención, otro tipo de construcción de las representaciones mentales que requerimos para comprender un texto. Entonces, esto es un panorama que es muy complejo y que hay que tener en cuenta cada uno de estos elementos que hacen a la complejidad. Valeria, ustedes, según entiendo, también tenían algunos datos a nivel de cada una de las provincias, que me imagino que es un trabajo conjunto que hacen. No sé, quería preguntarte si tenían algo, ustedes desde el programa que están llevando a cabo y también en conjunto con el gobierno, sobre la provincia de Chubut, ¿no? Y la situación en la que nos encontramos. Mira, hijo, yo lamentablemente no tengo, yo soy investigadora por ICET, y participo, digamos, como transversalmente con todas estas iniciativas, con todo lo que tiene que ver con mejorar la comprensión de texto, pero no tengo datos precisos. Sí sé que los hay datos de todas las provincias. Sé que va a haber más datos todavía, porque esto es solo un primer informe de monitoreo, pero la idea es seguir monitoreando qué va pasando con la implementación de cada uno de los planes, y sé que cada jurisdicción se planteó sus propios objetivos y sus propios alcances. Ahora, lamentablemente no puedo decirte, pero porque no lo tengo analizado. Lo último te pregunto, Valeria, ya te liberamos. A ver, pienso esto, ¿no? Porque vos tenés una educación primaria, una educación secundaria para después, hacer una carrera terciaria, especializarte en la universidad, claro. Y después salís al mercado laboral. Digo, esta situación que estamos viviendo en los últimos años también limita, esa profesionalización o esas carreras, que salga el ingeniero, que salgan los médicos. ¿Se está observando esa concatenación de situaciones también que van para arriba? A ver, yo creo que esto influye transversalmente en todo, ¿no? Porque como yo les decía antes, la comprensión de texto es fundamental para todo, para el desarrollo en sociedad, para el desarrollo profesional de la persona. Aún así, las universidades en Argentina siguen teniendo, también estudian los que deciden estudiar, la educación superior no es obligatoria, con lo cual llegan quienes quieren estudiar, pero aún así la educación superior sigue teniendo como muy buenos estándares en Argentina, y siguen saliendo profesionales que son muy buenos, es decir, no es que todo el mundo comprende mal lo que lee, ¿no? Es decir, hay uno anhelaría una sociedad como mucho más justa, pero hay gente que sigue comprendiendo o que lo que comprende le sigue alcanzando para desarrollarse profesionalmente bien. Entonces, sí, yo creo que impacta y yo creo que hay que salvar desde temprano estas dificultades, porque esto va a repercutir sin lugar a dudas en el desarrollo, pero en general, ni siquiera profesional, en el desarrollo nuestro social, en la sociedad que pueda decidir lo que quiere hacer o no quiere hacer y que no se los convenza de cualquier cosa. Bien, Valeria, muchísimas gracias por atendernos, un placer. Gracias a ustedes, Karina y Federico. Un placer. Hasta luego. Valeria Abusamra, ella es doctora en lingüística e investigadora del CONICET.